Grabar. Ya, ¿está grabando? Sí, perfecto. Estamos viendo lo de acá. Esta indicatriz de aquí. Bueno, tenemos un vector E, que es la realidad, y teníamos que ir a C. Tenemos el E sub T, que es el vector de todos los casos posibles, que iba a ser igual a, si nuestro conjunto inicial era igual a B, C, D, iba a tener desde el conjunto vacío, conjunto A, conjunto B, y así, hasta el conjunto más grande que es todos. A, B, C, D. Y bueno, habían preguntado, bueno, este es el E en negrita, entonces le voy a poner en rojo. Y bueno, cada elemento del conjunto E grande T es el E chico, este de acá. Es decir, un caso. Y finalmente, lo que se está haciendo acá es actualizar los escenarios posibles. Si nosotros partimos con el conjunto potencia, lo que vamos a hacer es solo agregar los que tengan sentido mantener y quitar la información que realmente no nos aporta. Es decir, vamos a descartar casos. Podar. El podar nuestro árbol, no, nuestro conjunto de casos posibles está hecho por esta recursión, esta indicatriz. Entonces, veamos las demás de cerca. ¿Cuánto es? Esto de aquí es la intersección que vale 1 si esto es distinto vacío. Entonces, cuando esto es vacío, pues, si nuestra decisión S sub T fuera, no sé, testear el sujeto A, entonces esto de aquí nos daría vacío, es decir, el sujeto A no está enfermo, porque A intersección C es vacío, y luego esta indicatriz nos daría un 0. Y se me quedó pegado. Dame un segundo. ¿Ya? Y luego a la derecha vamos a intersectar A, en esta decisión A, con todos los conjuntos que tienen A aquí. Entonces va a ser, vamos a ver por caso. ¿Tiene el conjunto ABCD el A? Bueno, sí. Entonces hay un 1 para el conjunto. Se me quedó pegado. ¡Ah! Empecé de mierda. Hay un conjunto para un 1 para el ABCD. Y si se fijan, te está dando 0 igual a 1, ¿cierto? Este conjunto tiene el A. Esta intersección, por lo tanto, A intersección el ABCD es distinto de vacío. Por lo tanto, te da 1 y te queda 0 igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto A no se agrega al E sub T a futuro de los conjuntos sospechosos, por así llamarlo. E sub T es el conjunto de escenarios que nosotros creemos que pueden estar infectados, y como este de aquí nos dio vacío, quiere decir que A no está infectado. Entonces lo que está haciendo, como nos está dando 0 igual a 1, vamos a quitar a todos los conjuntos que tienen A, porque el A ya no está infectado. Entonces nos queda el resto. Así que este de aquí ya no pueden ser todos, porque el A está sano. No puede ser el conjunto ABC tampoco, porque el A está sano. No puede ser el conjunto AB, porque el A está sano. Tampoco puede ser el conjunto A, porque el A está sano. Entonces, ¿qué conjuntos sospechosos nos quedan? Es decir, ¿qué conjunto de aquí nos dan vacío? ¿O nos, pues, o sea, ¿qué conjuntos nos darían 0? ¿Vacío? Todos los conjuntos que tienen A. Entonces, como el A está sano, nosotros vamos a sospechar del B y el C juntitos, vamos a sospechar del B y el C separados, y vamos a sospechar del vacío. Eso está haciendo el código. ¿Se entendió ahora? Ya, sí, bacana. Y sí, gracias. Sí, Oye, que se me estaba enredando un poco porque me confundí con una duda, entonces empecé a cuestionarme la vida. oye, una pregunta. ¿Sí, dime? Es que ya sí te entendí todo lo que explicaste del estado, pero después, ¿qué te asegura que en tu decisión no volváis a meter A al S sub T? Eh, Creo que es una muy buena pregunta y esa decisión se venía dada por un peso. ¿Por qué? ¿Qué está buscando esto de aquí? Déjame limpiarlo todo. Eh,
Pucha, no, dame un segundo. Antes de responder tu duda, ¿se entendió esto? Voy a asumir que sí. Porque si nosotros volvemos a meter al alt test, estamos haciendo un test extra. ¿Y cuál es nuestra función objetivo? Minimizar la cantidad de test que hacemos. Entonces, repetir un test, lo que único que hacer es empeorar nuestra situación. ¿Por qué es uno? ¿Por qué es uno? ¿Qué cosa? Sí, el grupo E sub T se actualiza, exacto, pero se puede haber actualizado el grupo E sub T, pero igual nosotros podíamos decir, ya, testémosla de nuevo. Pero ¿realmente nos sirve? No, porque nosotros queremos minimizar la cantidad de tests que estamos haciendo. ¿Me caché? Sí, 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 te entiendo. A lo que voy es que si el programa como que entiende eso, o si uno lo mete así programado. Sí, puedes ponerle, si tú lo metes programado, tú puedes ponerle un peso grande a repetir decisiones o cosas así. Incluso, según recuerdo, vi el código del profe, me dijo, mira, es bien factible que pasa que ni siquiera sea que tú repitas un testeo que hiciste, sino que hagas un testeo que realmente te aporte información cero. Pero en esos casos, tú le puedes decir que ya, le vamos a esos casos que te aportan cero, bueno, les voy a poner un peso, es decir, una cantidad que es estúpida de tamaño para que el programa no los haga. Entonces lo voy a hacer a la fuerza. Finalmente, lo que van a programar y lo que queremos que programen con el profe no es como esta cuestión entera, y se los voy a decir al tiro, porque esta cuestión de aquí es algo muy grande. Pregunta, ¿cuántos, si tenemos cinco estados, a ver, ¿cómo era? Recuerdo que era la cantidad de estados posibles que vamos a estar viendo a lo largo del problema es 2 a la 2 a la n. Esa es la cantidad de variables de estado E sub t que vamos a ir construyendo a lo largo del problema, como la cota más grande. Porque si tú tienes un conjunto de tamaño 5, ¿cuántos conjuntos potencia? Tu conjunto potencia es de tamaño 2 a la 5, cardinalidad, y luego de eso de aquí, esos de ahí pueden estar tanto sanos o enfermos. Entonces voy a tener 2 elevado a 2 a las 5 combinaciones posibles de situaciones distintas. Entonces la cuestión se te va a la cresta. Así que nosotros lo que vamos a resolver es como una heurística. Continuando, veamos. ¿Queda alguna duda de esta parte de acá, de la recursión de estado? Que es una indicatriz que compara la realidad versus lo que sospechamos y te quita los casos que no te sirven. Mati, entonces, volviendo al ejemplo que estaba ahí tratando sobre que creo que el caso único contagiador al A te va a sacar el A de todos los subconjuntos que tengas del ET, ¿cierto? Sí, esto es Incluso de los test que lleguen a ser grupales, por ejemplo, A, B, C, D, te quedarías con solo el B, C, D. exacto, sí, porque el A está sano, entonces ya no te aporte información, porque testeamos solo el A y entonces lo quitamos de todas las cuestiones. Ya, gracias. Incluso, ¿cómo se lee esto? Bueno, el conjunto E subtema 1 es igual a las sospechas que tenemos, que ya están en el conjunto sub T, pero solamente si se cumple que esta indicatriz de 1 sea igual a esta. Es decir, que si está vacío, sea igual a vacío, 0 igual a 0 o 1 igual a 1. ¿Y quiere decir que sea 1 igual a 1? Bueno, que el compadre esté enfermo en la realidad y por lo tanto tengas un enfermo dentro de los casos sospechosos. Es decir, si A está enfermo, entonces tú vas a saber que en el grupo AB está enfermo, porque hay un enfermo. Y el conjunto ABC también va a tener un enfermo. Entonces, estos aquí van a seguir estando sospechosos. Pero si C no está enfermo, entonces estos aquí te dan un 0. Y C, y los conjuntos que no tengan a C, tú no vas a aportar información. Entonces, por ejemplo, el conjunto AB no te sirve de nada. Entonces, C intersección AB te va a dar vacío y te queda un 0 igual a 0. Así que está bien, de esto no sabes nada. Pero los conjuntos que tengan a C, es decir, por ejemplo, C, B, esa indicatriz te va a dar 1. Y tú sabes que C no está enfermo, entonces este conjunto de aquí ya no te está importando,
tanta información factible como utilizable. Porque Oye, entonces lo vaya a descartar, vaya a decir, ya, la realidad no es que C y B estén enfermos, sino que realmente C no está enfermo, así que sospechamos de B, pero ya no de C, y lo quitamos. Quitamos esto de los conjuntos que podrían ser la realidad. Y esta cuestión va a seguir iterando hasta que el E en negrita, que en nuestro caso era, creo que la enfermo, sea igual al E en italics. Y esto va a ser igual al E sub T. Entonces, la realidad va a ser igual al conjunto E sub T grande ya apodado, que va a ser de un solo elemento. Y cuando el conjunto de estados E sub T sea de un elemento, el Bellman te suma 0. Que es la Mati, última función de borde. ¿Sí? el E en negrito aparece solo después de hacer un test y conozco la realidad de si es enfermo o no, o del grupo. ¿En qué momento puedo hacer esa comparación? Porque desde un principio yo no sé, no conozco E, solo la incertidumbre. Sí. Es una muy buena duda y voy a preguntarle al profe bien, pero según recuerdo creo que te lo podéis dar. Creo que te lo da. A ver, dame un segundo. Voy a revisar el código. Porque recuerdo que te podía construir el E. Y porque hacía una comparación. Pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. 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 Ah, ya. Porque si no, sumario. Vale, la chucha. Puta madre. Chucha, madre. Ahora sí estoy compartiendo. Es que recuerdo que se generan múltiples escenarios y creo que se podía generar la cuestión y se trabajaba como con una probabilidad. Y voy a revisar bien y se los digo porque no estoy seguro si el vector E se los daban o el vector E se construía a través de una probabilidad, porque finalmente estamos armando un árbol. Por eso, si vemos más adelante en la pauta, hay una probabilidad asociada, pero hoy se me fue. Se los confirmo. Finalmente, el E era una incertidumbre para definirte una variable aleatoria y decir que finalmente el estado enfermo es enfermo, pero voy a confirmarlo. Se los digo más adelante y le voy a preguntar al profe al toque. What wea. Tenis. ¿Estáis compartiendo a propósito, Mati? Ups. Sorry. Ups, la cagué. Ya. ¿Ahora sí? ¿Aló? 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 Sí, estáis compartiendo. Sí. Ah, Dale ya. nomás. Perdón, la caí ahí. No había cachado que estaba compartiendo. Ya, pero honestamente, según lo que le entendí con lo que hablaba con el profe, porque yo le voy a subir el video de donde conversé sobre la tarea con el profe y donde me aclaró como muchas dudas de esta pauta, y se las subo después también, junto con esto auxiliar, para que vean todo. Y también les voy a subir la parte donde me explica la parte del código que quiero que vean. ¿Cuánto tiempo queda? Media hora, ya me va a apurar. Bueno, el Bellman suma 1, así que testeamos, y el momento que va a sumar 0 es cuando no quede más infectado. Entonces, va a sumar 0 con la condición de borde que está acá. Está aquí, ahí suma 0. Entonces, cada vez que teste, cada vez que corra, cada vez que se avance un estado, te va a sumar 1. Entonces, lo que va a buscar hacer Bellman es minimizar esta cantidad de aquí. Es decir, que se tomen la menor cantidad de test posible. Y bueno, y esta de aquí es la probabilidad de que el estado E chico sea igual a la realidad E grande. Solamente mientras aún esté esta cuestión en su estado E sub T. Es decir, mientras este conjunto de aquí tenga relleno
y dentro del relleno esté la realidad, es decir, haya tu E, entonces la probabilidad de que tu mejor apuesta, es decir, el otro E, está el E negrita y el E de estado, ¿se acuerdan que esto está compuesto como de todos los casos posibles? Va a ser igual a esta probabilidad de aquí. Y bueno, ¿de qué se compone esta probabilidad? Bueno, es casos favorables dividido casos totales, aunque usted no lo crea. Pues, ¿cuál es la probabilidad de que tu mejor apuesta, ya va a poner E mayúscula, para llamar a este E de aquí en italics, y esta es la realidad? ¿Cuál es la probabilidad de que la realidad sea igual a lo que ustedes están creyendo? Pues, si tu vector E es de tamaño, tiene ABC, y tu N es igual a B, C, D, E, entonces la probabilidad de que estos sean iguales es que tú le achuntes a los 3 que están enfermos y también no incluyas a los 2 que están sanos. Entonces va a ser P por el A, probabilidad P por el B, probabilidad P por el C, 1 menos P por el D, 1 menos P por el E. Y esta es la probabilidad de que tu E en negrita sea igual a algún elemento E de dentro de tu conjunto, E sub T. Y luego, esta división de aquí es porque tenemos que es una probabilidad y debe ser normalizada. ¿Qué quiere decir normalizada una probabilidad? Es que las probabilidades van entre 0 y 1. Y este conjunto E sub T de aquí se va a ir achicando. Entonces, como al principio van a tener como van a tener 5 elementos posibles, después 4, después 3, después 2. Y bueno, si ustedes suman la probabilidad de que sea este, más la probabilidad de que sea este o este el culpable, tiene que darte 1. Así que se debe corregir eso para que sea casos favorables y divididos totales. Entonces, es la probabilidad de que el E negrita, es decir, el enfermo acá, sea igual a la realidad, es decir, un elemento N sub T, es igual a ese caso en específico en que son iguales, dividido todos los casos posibles. Es decir, que esté solo la enfermo, es decir, probabilidad P por 1 menos P a la 4. Y esto aquí, como son 5 elementos posibles, que esté solamente el B enfermo, solamente el C, solamente el D, solamente el E, va a ser 5 veces eso, más, ¿cuál es la probabilidad de que esté el A y el B enfermo, o el B y el C, o el B y el D, o el B y el E, y así, todas esas combinaciones posibles, va a ser, bueno, creo que es 5 sobre 2, que es 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Y esto de aquí te da 4 por 5, 20, dividido 2, 10. Va a ser 10 veces P cuadrado 1 menos P al cubo, más el caso en que sean 3, entonces va a ser, creo que es lo mismo, porque son simétricas. Entonces va a ser 10 veces, pero te va a cambiar el P, te va a quedar P cubo, 1 menos P cuadrado. El caso en que sean 4, entonces vaya a tener que rellenar el vector de A4, que es simétrico con el vector de aquí, creo. Entonces van a ser 5 tipos distintos, es decir, 5 P a la cuarta, 1 menos P, y el caso en que sean todos, que es P a la quinta. Y esta suma de aquí va a ser lo que está dividiendo, es decir, esto de acá, son todos los casos posibles, y luego arriba va a ser el caso real, que es este de aquí, según el ejemplo que nos dimos. Pero, a medida que tú vas a ir cambiando el E sub T, el E sub T va a ir perdiendo conjunto, entonces puede que finalmente te quede, por ejemplo, que tú sospechas del A, que sean los 2, que sea el B, y que sea el A, y tú hayas partido con un conjunto de 5 elementos, pues. Entonces, las probabilidades después, si tú haces esta suma con estos 3, no te van a sumar 1. Entonces, entonces, no se puede hacer esto aquí directo, que sean igualar P, 1 menos P y rellenar, sino que se tiene que hacer la normalización. Y así se construye esta probabilidad de acá. Y esta fórmula de aquí, este caso favorable dividido casos totales, o esta normalizar la probabilidad dado un conjunto que se va achicando por esto, es una cosa muy genérica. Incluso ustedes podrían haber hecho que cada persona es distinta del resto y hacer un P sub I. Entonces la probabilidad de que la persona ahí esté enferma sería P sub I, y luego estaría dividido por la probabilidad de que todos estén enfermos, que sería la pitatoria de los P sub I de igual 1 hasta N. O la sumatoria, o otros casos posibles. Entonces hay muchos casos distintos que ustedes pueden ver,
y se pueden construir de la misma manera. Veo unos mensajes en el chat. En conjunto, ¿a qué te refieres con no importa el orden? Como... Dale, Felipe, explica tu pregunta, por favor, para no cagarla. Es que me refería cuando empezaste a explicar que decía como que el A, el B y el C estaban enfermos, pero el D y el E no, Ujú. y al final me expliqué solo, así que, sabes que entendí que, o sea, no importa porque son distintos, pues. Sí, aquí trabajamos con conjuntos, entonces la gracia de los conjuntos es eso. Jeje. Sí, después caché. Ya, maravilloso. Y finalmente las condiciones de borde es que cuando sabes toda la información del sistema, es decir, ya descartaste todo hasta que te queda solamente un sospechoso, entonces ya no tenéis que testear, porque ya no es necesario. Y la otra condición de borde es que el conjunto con que partes, el S1, voy a revisar si esta cuestión es S1, porque si no el profe la cagó. Porque la decisión, el S era la decisión inicial. Creo que es E1. Esto lo voy a corregir. Oye, cuando estaba explicando las probabilidades, estaba ahí poniendo como con combinatoria. ¿Eso en qué parte de la fórmula está? ¿O no debería estar? No entendí. Es que estas probabilidades está a sumar sobre todos los casos favorables y los casos totales. Y está sumando eso porque no es como que haya orden, sino que de aquí vaya a tener conjuntos distintos y vaya a tener que ver sus probabilidades. Por ejemplo, tú vaya a tener el conjunto ABC, DE, y bueno, la probabilidad de armar este conjunto va a ser la misma que armar el ABD y dejar el C y el E al fuera. Porque finalmente la probabilidad de que A esté enfermo es P, y que la probabilidad de que no esté enfermo es 1 menos P. Y si te fijáis, la probabilidad de que estos tres locos estén enfermos y dejéis dos afuera, va a ser igual a la probabilidad de que estos tres locos estén enfermos y dejéis estos dos afuera. Entonces vaya a tener probabilidades repetidas. Aquí vaya a tener P al cubo, 1 menos P al cuadrado, y aquí también tienes P al cubo, y aquí 1 menos P al cuadrado. ¿Me cacháis? Sí, más o menos. Por eso está repitiendo los casos, porque finalmente, ¿de cuántas maneras puedes armar un conjunto de tamaño 3? Si tienes un n igual 5, pues es la combinatoria de 5 sobre 3. Entonces este numerito va a ir acompañado por la probabilidad que se está armando de esta manera, que sería P al cubo, estamos armando 3 P al cubo y 1 menos P al cuadrado. Entonces ahí te voy a ahorrar lata. Pero esta cuestión no es tan así. Y ahí tienen las probabilidades, tienen el Bellman y... ¡Ah, ya! Sí. ¿Qué estaba olvidando? El código. Y, pucha, no se me abrió. Qué lata. No, esto es látex. File. Otra cosa, Mati, ¿cómo sería esa esperanza que aparece en el Bellman? Dame un segundo. Se me quedó pegado. ¡Se me quedó pegado! Ya, ahí volvió. Perdón, mi PC es lento. Ahora ya volvió. ¿Se ve? ¿Pregunta? Sí, Bueno, esta esperanza está sumando 1 por cada iteración. B sub t es igual a la esperanza de B sub t más 1. Pero esto aquí, el futuro igual sigue siendo aleatorio porque depende del E, que está en E sub t. Se te puede quedar pegado otra vez, porfa. Es que tengo muchas pestañas de Chrome. Chrome me come toda la RAM. Entonces, en esperanza de sub t va a ser 1 más la esperanza del periodo siguiente, dado que todavía estamos testeando. Todavía no conocemos, todavía sospechamos aún que la realidad está en E sub t. Entonces vamos a seguir avanzando mientras esté, y lo que está diciendo es que nosotros nos vamos a testear si es que esto de aquí no se cumple. Si
esta esperanza solamente si todavía sospechamos de el E sub t. En el caso en que no sospechemos, es decir, que la realidad no está aquí, entonces no sumamos nada, porque no nos sirve testear si no es para descartar un caso. Eso está haciendo esta esperanza. Está diciendo, ya, vamos a sumar 1 y vamos a seguir avanzando, y solo se avanza si es que nos sirve avanzar. Es decir, solo vamos a avanzar al siguiente periodo B sub t más 1, sumando 1, si es que estamos testeando aún que la enfermedad esté en el conjunto E sub t. Y si te fijáis, la cuestión siempre está prácticamente. Y el único caso en que no esté es que la hayamos descartado ya y no haya quedado un error, o se llegue a la condición de borde. Entonces se va a seguir avanzando el E sub t, se va a seguir podándose, se va a seguir cambiando todo, hasta que S igual a L grande t. Y ahí se suma 0. Y para. Entonces suma 1, suma 1, suma 1, suma 1. Sigue sumando 1, mientras el E, es decir, lo que no conocemos, es decir, el conjunto de gente enferma, sigue estando en nuestro conjunto de opciones a testear. Digo, de casos posibles, por así decirlo. Creo que es más claro decir así, de casos posibles. Y solo para cuando este conjunto sea igual a este. Y ahí se suma 0. ¿Me cachai? Y se pone que es esperanza porque finalmente este es como aleatorio y tenemos como esta probabilidad asociada. Entonces, a medida que el conjunto E grande se va haciendo más chico, esta probabilidad, bueno, a medida que este conjunto se va haciendo más chico, este número no cambia. Pero este número se va achicando. Este número va a tender a la probabilidad de que S igual a E. Al otro le va a poner gorro. Como no seguro ponerle gorro antes. Entonces finalmente vaya a partir como, ¿cuánta es la probabilidad de que le estemos achuntando a que está en S sub t? Va a ser un quinto, luego, nos estamos acercando a un cuarto, luego un medio, y finalmente la probabilidad va a ser 1. Cuando la probabilidad sea 1, es porque lo encontramos, estamos 100% seguros de que encontramos al enfermo, y va a ser con esto de aquí, y vamos a sumar un 0 acá. En otros casos todavía no vamos a estar tan seguros, y vamos a estar sumando como un 1. ¿Me cachaste mejor? Sí, sí, ahora cacho mejor. Gracias. Ya, ahora el código. Venga el código. Bueno, voy a poner esta función. Ya, ahí, para que no se vea tanto. Esto aquí es lo que queremos ver. Ahí está, combinatoriales, statFunds, Q, que es la probabilidad que está enfermo, N, un tamaño del grupo, y ahora viene este alfa, que es una probabilidad acumulada. ¿Y por qué se está usando una probabilidad acumulada? Porque, como habíamos dicho antes, la cantidad de subconjuntos de escenarios posibles es 2 elevado a 2 elevado a n. Entonces tenemos muchos subconjuntos de muchos casos posibles. Pero vamos a tener conjuntos que realmente son demasiado improbables y no nos sirven. Por ejemplo, aquí se había puesto este ejemplo acá, si pueden leer conmigo. Si la probabilidad es de 0,08 de que estén enfermos y queremos ver la probabilidad de que los 5 estén enfermos, entonces este numerito de aquí va a ser muy chico. Y bueno, la probabilidad de que hayan 4 también es chico, y que hayan 3 enfermos sigue siendo igual bastante pequeña. Así que nosotros vamos a definir ya, ¿qué chances son realmente posibles? Esto es un poco ético, porque igual es arriesgado hacerlo en la vida real, pero esto finalmente es una heurística, que te va a decir como la mejor cantidad de test, como para descartarlo todo. Y finalmente lo que va a hacer es empezar a contar desde los escenarios hasta que se cumpla una cuota de probabilidades aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a partir una tabla, vamos a tener como una tabla, esto se puede hacer fácilmente en Excel, pero no usado en Excel, y vamos a tener, por ejemplo, la probabilidad que haya 0 infectados es 1 menos p a la 5,
Entonces esto de aquí, 0,092 elevado a 5, que a lo más te puede dar como, no sé, creo que es 0,6. Quizá, creo que un poco más chico. 9, 81, 72, 6, 5. Pongamos el 0,5, un medio. Luego la probabilidad 1 va a tener, no sé, 0,3. Y la que hayan 2 va a ser como 0,1. Y luego la probabilidad 3 van a ser en algunos casos. Perdón, me interrumpieron. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, sí. Vamos a ordenarlo del más probable al menos probable. Y finalmente vamos a construir nuestro conjunto de casos posibles a ver, E sub t, solo con los casos que nos sirven en vez de con todos. Y vamos a partir con un conjunto inicial más pequeño, para que descartemos todos los casos que realmente nos sirven, porque 4 y 5 realmente no son probables. Entonces no es necesario testear los niveles porque sabemos que no van a pasar, de acuerdo a un criterio de exactitud que ustedes van a definir, que es este alfa que pusimos. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a agregar todos los casos en que es 0, llevamos acumulado 0,5 de probabilidad, todos los casos que 1, llevamos acumulado 0,3 de probabilidad, más 0,5, llevamos 0,8, agregamos todos los casos en que suman 2, entonces sumamos esto de 0,1, 0,9, y luego vamos a agregar hartos casos de aquí que suman 3, hasta que llegamos a nuestra cuota alfa. Nuestra cuota alfa va a ser, no sé, por ejemplo, 0,95. Entonces, eso es como intervalos de confianza en prueba, o en estadística. Entonces podemos confiar de que vamos a testear estos correctamente con 0,95% de confianza y, bueno, estos 0,5 que fajamos afuera es como error, pero realmente es un error aceptable porque son muy poco posibles que pasen. Entonces, en vez de usar a los 2 a la n subconjuntos, 2 elevado a 2 a la n con subconjuntos posibles, estamos acotándolo a una cantidad más pequeña. Este código heurístico de aquí hace eso. Quita... Para cortar ahí. Sí, quedan 6 minutos, pero esto es como lo último dentro de lo que les voy a mostrar, entonces no queda tanto. Pero igual podemos seguir hablando de esto para que la tercera parte, y les voy a subir el video donde hablo de la tarea con el profe, para que vean lo que me explicó a mí también. Pero lo tengo que editar. Ese código está en un curso, ¿cierto? Se os subo en un rato más, ¿ya? Edito los videos, y luego les subo el código y les subo todo junto. Quizás el código que tiene el profe igual es como medio, ¿cómo decirlo? Algo ineficiente, ¿eh? Pero hay muchas maneras de hacerlo. Y lo importante es que les vamos a dar esta función de aquí. Esta función de aquí, ¿cómo se dice? Notación, quiere decir que toma un Q, que es cualquier número, toma un N, que es un número integer, natural, y toma un alfa, que también es cualquier número. Y te genera el conjunto inicial. Él le puso S sub 1, pero honestamente el S era la decisión, entonces igual me llama la atención que nuestra decisión sea testearlo todos juntos. Entonces, yo creo que esto de aquí es el E sub 1. Entonces yo lo voy a corregir en el LaTeX y se lo voy a mencionar al profe más rato, porque debería ser E sub 1. ¿Y dónde dije el código? Acá está. Entonces está en general el conjunto de todos los casos posibles, pero acotado a los casos que son realmente posibles. La mejor frase, probablemente posibles. Así suena más choro. ¿Se cachó? Entonces, en vez de partir con una... ¿Qué hacer para el viernes? Les vamos a dar esto. Esta cuestión te devuelve un conjunto E, y luego, dado el conjunto E que le estamos dando, tienen que hacer la cuestión que toma ese conjunto y lo poda, hasta que encuentra el conjunto de gente enferma. Eso tienen que hacer para el viernes. Les van a dar un N, dado ese N, esta función les va a construir el conjunto, y lo que les devuelve es el alfa, que es el criterio que usaron, el P, ¿qué era P? La probabilidad de cada escenario. Ojo, la cuestión chora, te devuelve... Ahí está, un matrix con vectores de inflexión, la probabilidad de cada escenario y el número de escenarios generados. Me estaba confundiendo de A con alfa. Este era el alfa y aquí un A. Soy pavo. Entonces te devuelve una matriz, una probabilidad y un número. ¿Y por qué te devuelve todo esto? Porque dado que tienes una cantidad y una matriz de escenarios, tú vas a poder indexar esos escenarios. Puedes decir, ya, el escenario 1 va a ser el vacío, el escenario 2 va a ser el conjunto A, el escenario 3 el B, el escenario 4 el C. Y así voy a ponerle un número a todas estas cuestiones.
y puedes construir como diccionarios para que sea más fácil, para que cada escenario tenga asociado un número asociado, y luego vaya a poder usar como la función de diccionario y decir, ya, bórrame el 4, bórrame el escenario 8, bórrame el 10, o bórrame el escenario que tenga esto guardado. Entonces el podar del árbol va a ser más fácil una vez que tengan esta función. Y finalmente había otra función, que era esta indexset, que es como un buscador. Como que te busca un conjunto, parte un B, te toma un conjunto, un tamaño, y te va a devolver el número del conjunto que te cumple las características buscadas. Entonces tienen una función que te arma todo, una función que te las busca, y luego más adelante tienen el código, que no se los puedo mostrar porque es la tarea. Y el código es muy parecido al que vimos en auxiliar, es como la misma estructura, la misma cadena, son como caleta de force, pero ustedes van a tener que ponerle como las condiciones entre medio, cuándo pare, qué pasa si pasa en este caso, harto if, y harto color. Y finalmente lo que ustedes deben entregar es un código que toma estos 3 parámetros de acá, y que devuelve es, bueno, el numerito que les tomó la cantidad esperada de test, y bueno, ¿cómo se dice? La rutina, o hay otro nombre más choro para esto. Todo lo que estás preguntando está en la guía del profe. Y bueno, un diccionario en Julia es bastante fácil. Era como con una flechita, era como dic, ponía ahí como z, flecha acá, y no sé, creo que era esto, y no sé, 8. Recuerdo que era algo así. Entonces, si tú llamáis dic de z, te devuelve un 8. Entonces, al profe yo le dije, quizás con diccionario es más fácil, pero a mí me gustan las matrices, porque con matrices también debe ser más simple. Pero el profe lo hizo de una manera más o menos engorrosa, creo que lo hizo con listas, o muchas listas. Y ahora lo va a hacer con otra rutina. Pero eso. ¿Qué más les puedo decir como para guiarnos más? No sé, mi mayor consejo es que se familiaricen con sus propias estructuras de datos. Como que esta función igual hintea harto de cómo está funcionando todo por debajo. Como que está partiendo con una cantidad de escenarios y también se está dando como todos los escenarios posibles. Entonces, finalmente lo que tienen que armar dentro del código de aquí arriba son como algunos... Mati, queda menos de un minuto. Ya, déjame parar esto. Se me queda pegado de nuevo, se lo advierto, porque tienen que cargar este video también. Chale, ya. Voy a abrir la llamada al tiro de un segundo.